Entre la comedia y el drama, transita todos los géneros. Eso es el teatro. Una imperdible comedia negra creada por Denis Despegó y protagonizada por Maya Reyes y Antonio Romero. Bienvenidos a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Nada, un placer. Mira. Vamos a arrancar con un breve cuestionario. ¿Os animáis? Sí, por supuesto. Una película para no olvidar. ¡Wow! Resplandor en la hierba me ha venido ahora. Es la primera que me ha venido. Como es de asociación de respuesta rápida. Pues ya está, me ha venido esa. Una película de mi adolescencia. Cualquiera de Billy Wilder, por ejemplo. Bésame tonto, me encanta. Que tiene mucho que ver con, un poco que ver con nuestras obras, ¿no? Con sí, tiene un aire. Sí. Bueno, pues como Antonio ha dicho Billy Wilder, yo voy a decir lo que el viento se llevó, porque que también hay mucha tela ahí. También, sí. Un libro que siempre está en vuestra mesilla. En realidad, perdón, es que yo me abalanzo, porque es por esto de no pensar. En realidad siempre, ninguno, pero libros, o sea, quiero decir que van cambiando, ¿no? Esos libros como de cabecera que necesitas que te acompañen. Pero uno que ha estado bastante en mi mesilla, las cartas a un joven poeta de Rilke, por ejemplo, para hablar de un libro así que ayuda a la inspiración y al consuelo, ¿no? También en momentos como de un poco de desesperación creativa, digamos, pues es un libro que consuela, creo. Pero vamos, habría muchos. Pues yo siempre, la verdad que voy cambiando a menudo, pero mira, te puedo decir que me acabo de terminar la biografía de Lorca, la de Jan Gibson, y bueno, estoy un poco enlorqueado ahora mismo. Pues yo siempre tengo algún aforismo hindú. Ahora mismo creo que tengo por ahí del shaivismo de Cachemira. Yo siempre tengo ahí mis inspiraciones místicas. Podrías inspirarnos con alguna, Maya. Bueno, Maya, por favor, lo dejo al shaivismo, yo no os voy a inspirar. Un poema al que volver. César Vallejo, por ejemplo, Los Heraldos Negros, no sé, poemas así como que se han quedado ahí grabados como impresionantes en la memoria, pues por ejemplo. Me viene a la cabeza uno del León Felipe, no me acuerdo cómo era el título. Era un señor que subía por una escalera de libros y llegaba al cielo. No me acuerdo exactamente cuál era el título, pero vamos, que se me ha encantado último. Es que es lo primero que te viene a la cabeza. Sí, lo último. Claro, sí, yo me siento como un poco en el diván del psicoanalista y eso lo que sale sin pensar. Pues no me acuerdo del título, pero es uno de Brecht que habla de recuerdos del pasado, de su novia, del cerezo que salía en flor, y que todo eso lo ha olvidado, pero sin embargo recuerda una nube que pasó. Es que no me acuerdo ese poema cómo se llamaba. Una canción que forme parte de vuestra banda sonora. Wow, bueno. A mí el triunfo del tiempo y del desengaño de Händel es una oratoria que es así, que digamos que me acompaña siempre. No es que la escuche siempre, pero me refiero que está ahí siempre en la recámara como algo a lo que acudir. Es una oratoria que me parece espléndida, emocionante. La escribió cuando era muy joven y me apena un poco esa idea, ¿no? El triunfo del tiempo y el desengaño, ¿no? Sobre la verdad y el placer. Salen los 4 personajes y particularmente al final de la oratoria hay un área de la belleza, ¿no? La belleza ya pues destrozada, ¿no? Así lamentando todo lo perdido y es particularmente bella. Es también es también la oratoria donde hay una pieza conocida, que es más conocida por una ópera de Händel, pero esta de Lascia, la Spina, Coigi, la Rosa, ¿no? Seguro que esa os suena. Pues también está esa área, hay una versión de esa área, digamos, en varios lugares. Pues yo voy a bajar un poquito más a la tierra. A ver, Antonio. Yo, por ejemplo, no sé, un grupo que me ha acompañado durante muchos años, mi juventud y mis 20 años, que han sido Los Planetas. Yo vengo de Granada y claro, allí es casi una religión.
Entonces, cualquier disco de Los Planetas o cualquier tema me ha acompañado en muchas noches. En muchos pubs y en muchos momentos. Pues yo, Elvira, como ya en alguna entrevista te he dicho que me tomaría un café con Jim Morrison, mi canción es When the Music's Over de los Doors. Somos ella y yo. Nadie más. Un concierto que vivisteis y que os impactó. Bueno, yo vi a Michael Jackson y me impactó mucho. Tenía 12 años. Me extraña. 12 años y yo vi a Michael Jackson. Soy de las privilegiadas que le vio y bueno, me dio la vuelta, sí, fui súper fan y aprendí a bailar Moonwalk y todas las cosas. Me encantaba, tenía un altar de Michael Jackson en mi casa, fíjate. Sí. Yo cuando era más mitomaníaco, ahora se me ha quitado, por suerte, fui a ver el concierto en el que vino Woody Allen con su banda de música, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, que fue a Granada hace, pues hará 15 años prácticamente, y estuve ahí casi en primera fila escuchándolo. Yo no tenía mucho, ni tengo mucha idea de ese tipo de música, pero bueno, como era Woody Allen, estaba ahí un poco ensimismado. Qué guay. Yo es que he sido muy de muy pocos conciertos así como, digamos, de grupos de rock y todo eso. He sido más de conciertos precisamente de música de cámara, sobre todo de música de cámara, porque ópera también, bueno, mi padre era un gran amante, aficionado de la ópera y también me ha llevado, pero sobre todo... Luego de adulta lo que recuerdo es sobre todo pues eso, más conciertos de cámara. Entonces no tengo así la experiencia como de concierto de fiesta loca. Recuerdo uno en Argentina, por ejemplo, ¿no? Bueno, porque entiendo que sobre todo ¿no? ese tipo de experiencia, pues recuerdo un grupo argentino, pero que ahora corro el riesgo de decir mal el nombre, porque me parece que estoy mezclando dos grupos. Y eso, bueno, fue uno de los así últimos conciertos emocionantes en el sentido de con gente. Claro, la música de cámara es mucho más de la experiencia de la música, ¿no? Pero no tanto de la audiencia, de con quién vas, ¿no? Es más lo que te llega de la música. Una obra de teatro que visteis y que tenéis completamente grabada en la retina. ¡Wow! Completamente grabada. Es que hay tantas. Mira, claro, es que sí, yo no diría que en mi caso tampoco tantas, hay varias, pero tampoco tantas. Una, por ejemplo, que creo que tengo muy presente, muy grabada, es la que más me ha gustado de Alfredo Sanzol, que es La calma mágica. Es la obra que más me ha conmovido de él, ¿no? También tuvo algo, bueno, lo escribió después de la muerte de su padre, no sé, es una obra llena de imaginación, bueno, como casi todas las suyas, ¿no? Que tiene una imaginación desbordante, mucho juego teatral y es una obra que me encantó, me encanta, el texto, la puesta en escena que hizo, todo lo que hizo, la vi varias veces y la tengo como muy presente. Y luego por irme a un momento así como fundacional, digamos, yo recuerdo una obra que vi cuando tenía 12 años, Gepetto, de Roberto Cosa, ¿no? De uno de los grandes argentinos, ¿no? Y la vi, como digo, con 12 años y recuerdo que esa obra me impactó una barbaridad. Yo creo que en parte también la decisión de dedicarme al teatro ya estaba, de antes de hecho ya estaba, pero esa obra creo que tuvo mucho que ver también. Recuerdo todavía imágenes e incluso alguna frase de la obra. Sí, me acuerdo que el personaje de Gepetto le decía al joven, en un momento le decía, desde que Neruda escribió este verso de abandonado como los muelles en el alba, ya no se puede escribir ningún verso que empiece por la palabra abandonado como, ¿no? Me acuerdo que eso, por ejemplo, es una de las cositas que se me quedó y eso, que tenía 12 años, digo, por eso me parece significativo que
¿no? Esto que has dicho grabado en la retina, pues tengo eso grabado en la retina y en el cerebro, bastantes cosas de esa obra. Perdón. Ahí se puede ver la Pues- diferencia entre Denise y yo. Denise tiene grabada esa poética preciosa a los 12 años y yo un Walk de Michael Jackson. Bueno, ¿qué? ¡Qué maravilla! Hombre, Es perfecto. Ahora podemos. Vaya, si podemos yo hubiera ido a mezclar. ver a Michael Jackson también lo tendría grabado. Yo lo que tengo grabado de Michael Jackson, fíjate, era un compañero de mi colegio que era fan absoluto de Michael Jackson y se vestía como él, se disfrazaba como él, y era un chico que le hacían como bastante mobbing, o sea, vamos, no lo pasaba bien, y era el mejor amigo del chico que a mí me gustaba. Entonces era como un triángulo complicado, pero eso es lo que tengo Todos los grabado. caminos llevan a Michael Jackson. A los raritos nos gusta Michael Jackson. No, hombre, no soy unos cuantos. Hombre, Bueno, pues yo la obra que... Hombre, tengo muchísimas obras marcadas, ¿no? Pero una muy especial por también un poco extravagante y exótica. Fue un monólogo en alemán, fíjate, en alemán, con lo que tiene que ver con nuestra obra. Fue un monólogo en alemán que vino al Festival de Málaga cuando yo estaba estudiando arte dramático allí, creo que fue en el año 2000, y que era de la Berliner Ensemble, que la famosa compañía de Brecht, que fundó Brecht, y era en la pequeña sala del Teatro Cervantes, que me acuerdo que no había nadie, creo que tuvieron 2 funciones, y yo fui a una de ellas y estaba medio vacío el sitio, era una noche muy lluviosa, era un día muy raro. Y no sabía exactamente lo que iba. Yo tenía el abono y bueno, del festival, digo, bueno, yo quiero verlo todo. Y metí en un monólogo que estaba basado en una historia, en el personaje de Anthony Artaud. El actor hacía de Anthony Artaud, y era una carta que Artaud envió a Hitler. Y en este monólogo se recrea la época en que Artaud estaba en el manicomio y se recrea la ficción en la cual Hitler iba a visitar a Artaud, ¿no? Y me quedé fascinado entre, primero, escuchar a este tipo en alemán haciendo de Artaud, la puesta en escena, porque él estaba dentro de un cubo, todo se escuchaba a través de microfonía, y me acuerdo que fue como, no sé, como éxtasis al final. Bueno, voy a hacer un poco de spoiler porque supongo que ya la obra no la verá ahora nadie. Al final me acuerdo que se subía a la mesa, golpeaba al techo, escalaba por la habitación y se subía al techo y cantaba una canción en alemán. Así terminaba la obra. Yo me quedé, yo creo que eso lo tengo bastante grabado en la mente y en el alma. Se nota así por cómo lo explicas. Sí, me Tiene fascinó. un montón de obras a mí, claro. Normal. Pues a mí, bueno, también me pasa como Antonio, que recuerdo muchas, sobre todo, claro, cuando empiezas a estudiar también, que estás muy jovencito, te impresiona tanto todo. Y yo recuerdo una en concreto que recuerdo salir completamente entusiasmada, que fue la de, que luego había ahí muchos compañeros míos que después me he encontrado en la profesión, la de sobre Horacios y Curiacios de Brecht, que dirigió Hernán Genet en la Abadía. Y bueno, yo recuerdo salir y varias semanas después yo estaba como metida en una especie de nube de fascinación, me sentía muy viva y la tengo muchísimo cariño a esa obra. Me encantaría meterme por un agujerito y volver a verla. Bueno, están grabadas todas, imagino, pero sí, pero me llegó mucho. Ahora que estamos en época, poquitos días, vamos a imaginar por un momento que existen unos reyes magos de la cultura. ¿Qué les pediríais para la escena madrileña? Yo, más diversidad real, es decir, menos que dejaran de acaparar siempre los mismos, porque hay mucho acaparamiento, no sé si me estoy inventando la palabra, sí. Hay demasiada gente, bueno, no demasiada, es un grupito pequeño en realidad, precisamente por eso lo que pediría es que se ampliara, ¿no? el panorama, porque hay mucha gente, muchos creadores, yo creo, haciendo cosas interesantes y bueno, está bien que los que trabajan pues con 5 montajes al año, que trabajen, pero igual si hacen 2 en lugar de 5 hasta
hasta los hacen mejor y todo. Espero no ganarme demasiadas antipatías diciendo esto, pero esto es un poco la verdad, lo que me viene, sí. Un poco cansada de ¿no? El reparto del pastel, que es que justo ayer lo venía comentando con un compañero que me hablaba de esto y bueno, nos dimos un poco de cuerda, pero bueno, por experiencias muy, muy concretas, ¿no? que uno va viendo. Y bueno, eso. Eso es lo que pediría. Sí, yo siguiendo el hilo de Denise, incluso ampliaría a compañías que no son de Madrid, es decir, estamos hablando de centros dramáticos nacionales que se supone ¿no? que está pagado por todos los españoles y me refiero a que, por ejemplo, compañías fuera de Madrid, de Andalucía, de Valencia, de Castilla-La Mancha, tuvieran más opciones para poder acceder a este tipo de programaciones y a los creadores que viven en estas comunidades, porque al final se queda todo en Madrid, se queda casi todo en Madrid. Y es muy difícil el acceso, el poder llegar, el conocer, los contactos, tener este tipo de oportunidades que las compañías de Madrid, que me parece muy bien que las tengan, pero que también se amplía a otros creadores que no viven en la capital. Maya, Pues yo... de este jardín. ¿Jardín? Yo voy a ser más... bueno, no, yo pediría que la gente que no suele ir al teatro se animara a ir al teatro, porque se están haciendo cosas fantásticas que gustan mucho. Hace poco vino al teatro alguien que no había ido apenas 2 veces y estaba entusiasmado, y entonces esa gente que a lo mejor suele tener otro tipo de ocio, que se animase, porque aparte de ayudarnos muchísimo a los que estamos metidos en esto, en este momento tan complicado, aparte es que iban a disfrutar, iban a descubrir, y bueno, que se están haciendo cosas tan bonitas, y eso es lo que me gustaría. ¿Cómo definiríais teatro? Wow. Complicado. Bueno, para mí tiene que ver, aparte de con las personas que están haciendo algo, digamos, en un escenario o en un lugar, están haciendo algo para ser visto por otras personas. Para mí es muy importante la idea de público, ¿no? Que por lo menos que haya más de 2 personas conformando un público, digamos. Yo creo que eso es algo característico del teatro, que se completa cuando hay una audiencia que de alguna manera comparte algo por el simple hecho de estar siendo testigo en ese momento de un arte que además es temporal, ¿no? Tiene esa característica temporal que se termina, que es algo también muy característico del teatro, ¿no? Y bueno, para mí ahí habría que entrar en la teatralidad, pues para mí tiene que ver con generar expectativas en el espectador, en fin, toda una serie de cosas. Pero bueno, yo destacaría, quiero decir, ese elemento de un público que comparte una experiencia mientras está sucediendo. Sí, bueno, el teatro es un pacto que ocurre entre una persona, un grupo de personas, con otra persona, otro grupo de personas, un pacto donde lo que se muestra, estos 2 grupos saben que no es verdad, que no está ocurriendo en realidad, que es ficción, pero que lo asumen como parte, ¿no? Y bueno, nos tendríamos que poner muy teóricos para hablar del teatro. Hay libros y libros y teóricos hablando sobre qué es el teatro, sobre lo que es la teatralidad, pero a mí me gusta verlo como un pacto, como vamos a ver o un encuentro, o un compartir algo, ¿no? Y dentro de este cajón desastre entra de todo, pero sí, pues un encuentro. Sí, yo voy un poco por la línea esta que acaba de empezar Antonio. Para mí el teatro es una especie de comunicación extraordinaria que hay entre lo que ocurre en escena, entre lo que da la compañía y el público, y esta comunicación es como algo muy, muy profundo, muy que el público siente que lo que está ocurriendo en escena es algo que pulsa dentro, y ahí hay una comunicación muy, muy poderosa, y por eso sales tan transformado, más que
cuando sales transformado del teatro. Cuando sales transformado del teatro y tocado, sales mucho más que de cualquier película, porque realmente sí ha habido una comunicación real y esto ha existido. Y yo creo que el público siente que lo que se hace en escena te está ocurriendo a ti por dentro. Tú, es como si lo estuvieras haciendo tú, ¿no? Ahí hay como un plano de papeles en el público, bueno. Y ya os dejo de torturar con este cuestionario porque queda una última pregunta. ¿Cuál es esa pregunta que siempre se os queda por hacer? Vamos, Bueno, chicos. una pregunta ahí que está siempre latente, no solamente en el teatro, sino en toda la vida, es: ¿merece realmente la pena? Por ahí. Buena. ¿Merece realmente la pena? Bueno, y a partir de ahí podríamos disertar sobre muchas cosas, pero sí, bueno, y yo me la planteo: ¿merece la pena? Merece la pena, en general, ¿eh? En general. Y mira, y yo añadiría eso por para quién, ¿sabes? El para quién Sí, estar haciendo algo, claro. ¿no? Porque ahora, ¿no? De repente ¿no? Lo de merece la pena me venía como el para qué y digo, no, pero no es tanto el para qué, sino el para quién, ¿no? A veces, a mí, por ejemplo, sentimiento agridulce que me suelen provocar las obras, ¿no? Cuando las tengo en cartel, a mí me da mucho sufrimiento pensar en esas personas que quiero que la vean y no la ven, no la verán. Eso es algo que siempre me ha dado sufrimiento, por motivos generalmente emocionales, ¿eh? No hablo ya de los motivos como más utilitarios, digamos, de ay, que la vea tal programador, porque esto es un futuro para la obra, porque a este profesional la tendría que ver, ya sin entrar en eso, que también esa dimensión está, pero también esa cosa más personal del para quién, del quién te duele que no esté viendo esta obra, ¿no? En ese momento, o quién te da placer que haya visto esa obra. Y dices, bien, mira, solo para que la hayan visto esta persona, estas personas, ha valido la pena, ¿no? A mí eso, el para quién se hacen las cosas. Yo siempre me pregunto, más que para quién, y yo qué tengo qué es lo que tengo yo que hacer, qué tengo que dar, qué pinto yo no solo en el teatro, en la vida en general. O sea, ¿qué tengo que dar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi misión? Yo qué sabes, la típica pregunta de ¿Para qué estoy aquí? ¿para qué estoy en este mundo? ¿Qué tengo que hacer y cómo hacerlo bien? Esas ya son muchas preguntas. Se falla. Muchas. Es que estamos entrando en un terreno farragoso. De buena mañana, estamos ya todos alterados con estas preguntas. Sí, ya no necesitamos café para el resto del día. Ya no os torturo más porque ahora sí vamos a hablar de La omisión del si bemol 3, una comedia que, bueno, que os ha traído hasta aquí, que ahora está en el Teatro Quique San Francisco de Madrid y que realmente yo pensaba mientras veía la función, el público está encantado y en el doble sentido de estar encantado, está encantado porque lo está disfrutando, pero está encantado de que está enganchado, de que le encantáis, de que se queda encantado con la situación. Ocurre ahí algo de magia. Yo te oigo ahora y me pregunto, ¿es una comedia? ¿Puede una comedia acabar tan mal? No vamos pero a no digas spoilers. ¿Cómo acaba? Más. Diría que sí. No, pero a ver, no, bueno, pero podemos decir que acaba mal, ¿no? O no sé. No se sabe, acuérdate. De manera posible. Pero, todo es relativo, ¿eh? Todo es relativo. Todo ¿no? relativo, pero no sé, me lo pregunto, ¿no? ¿Puede una comedia ser tan trágica de alguna manera? Bueno, ¿qué oculta sino la comedia, no? También, claro. Uh-huh. La ironía. Hombre, lo de encantar realmente luego es que eso tiene que ver mucho con la dramaturgia, porque los actores podemos tener un día malo, un público malo, una función rara, que ocurran accidentes y tal, pero yo creo que al final lo que engancha, lo que mantiene una función y que el público esté enganchado es la dramaturgia y es el viaje de los personajes y el viaje de la obra, ¿no? Al final. Luego que se necesitan actores como vosotros, se necesitan actores excelentes para contar esta historia, yo creo. O sea, yo agradezco a Antonio que es verdad que, claro, la dramaturgia está ahí para conducir la historia. Hay una historia que
no es fácil de contar, digamos, tenemos un arco tremendo. Y ese arco pues está ahí sostenido por estos dos actores, que de verdad no lo digo como por halagar, pero yo creo que están haciendo un trabajo excepcional. Maya y Antonio, también me lo está diciendo mucha gente, sorprende, ¿no? Sorprende. Yo estoy muy contenta con lo que hemos conseguido, la verdad, en ese sentido me siento como súper orgullosa. Para mí el trabajo en teatro, la dirección, a mí lo que más me interesa es la dirección de actores, o sea, a mí me interesan los actores en escena. Eh, es bueno, es lo que, en fin, donde yo pongo más el acento. También hay otras personas igual con más, en fin, yo plásticamente pues tengo una sensibilidad, ¿no? Pero sobre todo yo creo que ahí mi fuerte está en trabajar con los actores, y me parece que Maya y Antonio desde el principio han tenido como una sensibilidad muy especial con la obra, con los personajes, con la historia que había que contar. Lo han entendido desde el principio de manera muy, muy intuitiva, ¿no? Eh, en fin, que ya me callo porque parece que estoy aquí Bueno, halagando. y es que el mundo de Denise es efectivamente es muy mágico, muy encantador. O sea, Denise es una maga de las palabras, de las situaciones, de los extremos y los límites. Y es normal que el público salga maravillado, porque ese es el mundo de Denise. Y nosotros que, bueno, sí, hemos hecho esta obra con ella, pero también hemos estado estudiando con ella, hemos hecho cursos, la conocemos, es amiga, y eso es, y Denise es eso, es su sello. Entonces, claro, el público sale pues totalmente cubierto por, por este halo que ella expele y tan bonito. Y Antonio y yo lo disfrutamos muchísimo porque Antonio, vamos, yo no sé tú, pero es que cada palabra es perfecta de decir, ¿verdad? Sí, sí, Es sí. entre todos, estamos muy Entre contentos. todos, entre todos. Estamos también muy contentos los tres con la puesta en escena que han hecho desde Príamo Estudio, ¿no? Eduardo Moreno, Pau Fullana, Eloy, perdón, me dejando su apellido. Bueno, el diseñador de sonido también han hecho un espacio ahí escénico, yo creo que muy conveniente para la obra, y estamos muy contentos también con ese resultado. O sea, para mí la función encuentro que es muy redonda, que es la que tiene que ser, y que ahora se trata de que podamos seguir con Eso ella. es, seguir. Al final la función que yo insisto, yo para mí es una comedia de humor negro, de humor muy negro, pero una comedia al fin y al cabo, plantea la historia de dos padres que quieren que su hijo sea un genio, quien no quiere eso, ¿no? Para su hijo, en una época de confinamiento, casualmente. Entonces al final nos trae a este presente, entiendo, Denise, que además por tu pasión clara por la música clásica, en este caso es Mozart, el tuyo es Händel, pero, y la relación con Jaime Altozano, que también podemos decir que ha hecho magia, y yo creo que muy bien por la cultura en España en general y por la música en particular. Todos estos ingredientes se han mezclado y han dado esta función que entiendo que nace de unas circunstancias muy parecidas. Claro, para mí el documental de Jaime Altozano fue uno de los detonantes, ¿no? de la función. Me pareció un trabajo muy bueno, y enseguida me inspiró. Bueno, lo que te pasa cuando entras en las cosas, ¿no? Y dices, quiero hacer algo con esto, cuando te dispara la imaginación, y bueno, y no sé por qué enseguida me vinieron estos padres, ¿no? Que claro, que no tenían que ver con el documental de Jaime Altozano, pero sí con el efecto Mozart, ¿no? Que se citaba ahí también. Y bueno, enseguida empezó a venirme esta historia. Y, y sí, lo del amor a la música, como te digo, sobre todo me viene de mi padre. Por ejemplo, el líder de Schubert que aparece en la obra, ¿no? Del el Erlkönig, ¿no? Eso es algo que yo desde pequeña, mi padre me lo ponía y me contaba la historia, ¿no? Y me impresionaba mucho. Y no sé si me he perdido un poco con la respuesta, ¿eh?
No me acuerdo muy bien cómo era la pregunta. No te has perdido, justo que el origen estaba ahí. Y además, durante la función que yo pensaba en muchos momentos me lleva una distopía que en momentos parece excesivamente real, ¿no? Con la que hacemos conexiones muy rápidas, pero lo que más me trae al presente de esta función no es el confinamiento, con lo que por desgracia nos identificamos bien fácil. Lo que más me trae al presente son esas soluciones mágicas, ¿no? Cómo estamos sedientos de tener todo el rato una solución mágica que nos resuelva el problema, que en este caso es la educación de un hijo, ni más ni menos. Y lo queremos solucionar con un aparatito y un estupendo efecto Mozart. Y hay respuestas a todo por todas partes, ¿no? Parece que antes de que se lleguen como hasta a formular incluso tus propias necesidades, ¿no? Antes de que seas consciente de las necesidades que tienes, ya está por ahí. Y recibimos tantos estímulos, me refiero, a través, pues eso, de las redes, de la publicidad, ¿no? En fin, que es como si las necesidades estuvieran creadas las necesidades y las soluciones a los problemas, ¿no? Creadas desde afuera antes de que aparezcan casi, ¿no? Y a estos padres les pasa un poco eso, ¿no? Esa madre que de pronto empieza a desconfiar del tan valorado efecto Mozart que ha defendido con uñas y dientes y en los que los dos, el padre se han gastado un dinero, ¿no? Esto aunque no se diga explícitamente en la obra, se ve, ¿no? Y empieza con esa desconfianza por ese gurú que aparece, ¿no? en YouTube. En fin, sí, hay muchas cosas que pueden resonar, yo creo, en la obra de nuestras vidas cotidianas. Digo, muchas cosas explicadas de una manera muy fantasiosa y muy disparatada, pero que resuenan mucho con nuestras realidades. Sí, y además nos trae, además de estas soluciones maravillosas que buscamos siempre, también tenemos mucha sed de conspiración permanente. A todo le vemos la cara oculta. Sí, ser más listos que nadie y creer que nosotros sí comprendemos, los otros, es que la gente, ¿no? Cuando esas frases que empiezan por la gente, a mí siempre me han hecho mucha gracia, ¿no? Cuando te consideras completamente excluido de la gente. Es curioso. Y como todo esto, a pesar de que nos creemos los más listos de la clase, en el fondo lo que prueba es como al final, en este caso, estos dos padres se vuelven completamente manipulables por unas razones o por otras. Así Sí, es. bueno, también es que en el fondo somos manipulables de todo en general. O sea, me voy a poner un poco defendiendo a mi personaje, pero nos manipula la vida en sí, o sea, el paso del tiempo, todo. Pero estos pobres se lo han llevado en esa dirección y luego al final tienen que sacrificar aquello en lo que han apostado con tanta vehemencia y con tanta fuerza. Sí, yo creo que en toda la obra hay como una fuerza que la atraviesa y es en estos tiempos extraños en los que estamos viviendo. Yo no sé cuándo ha dejado de ser extraño, te digo. Siempre hay algo extraordinario o extraño en nuestras vidas. Yo creo que hay una fuerza en que los personajes intentan normalizar todo lo que ocurre, ¿no? Supongo que es para atraer o para, digamos, intentar controlar los acontecimientos cuando realmente ocurren cosas que no se pueden controlar. Y esto lo confrontan con la crianza de un hijo, ¿no? Que yo no soy padre, pero debe ser un poco así, ¿no, Maya? Sí, la verdad es que sí. Yo me veo muy identificada. Yo he buscado fórmulas mágicas para mi hijo. Hay que leerle 15 minutos todos los días, ¿sabes? Digo, cosas de estas. Y luego no se puede controlar nada, pero sí que es verdad que esta cosa que tienen ellos de normalizar, a mí me parece sana. En el fondo me parece sano normalizar las cosas, porque es que si no, no te puedes ni mover, estás ahí como... O sea, a mí lo que me gusta de estos padres es precisamente eso, que van normalizando todo, todas las rarezas de su hijo las van normalizando y me parece sanísimo. El problema es que luego les paga factura. Justo es que este tema que ha abierto Antonio con lo de ese intento de estos padres desesperados por normalizar lo innormalizable, a mí me conmueve mucho y me parece una de las... unos de los kits importantes de la obra, ¿no? Sí, una de las peculiaridades de esta pieza, ¿no? La realidad cada vez se va haciendo más anormal, más inaceptable, pero estos padres continúan en su intento.
de tratar de asimilar, de normalizar. Entonces hay algo muy, muy desesperado y muy humano, creo, en esta conducta de estos dos padres y a mí me conmueve mucho, me parece que es una parte muy, muy relevante de la pieza, muy, muy esencial. Y además yo creo que está muy relacionada con el mundo del teatro, Denise, porque es que vamos, lo que tenemos que hacer, que cosas hay que normalizar y todo hay que seguir adelante y a pesar de todo, y ahí estamos. Es la vida en general. De mirar para otro lado por no... Sí, a veces hay que hacer ciertas cosas para no tirarse por la ventana. Sí. Hay que normalizar lo que es muy poco normal en realidad. Sí, como pagar por trabajar, todas esas cosas, sí. Sí. Pero bueno, no estaba pensando en eso, pero ya que lo dices, bueno, puede ser que algo de eso se cuele, ¿no? Y de hecho en este arco de normalizar lo que a priori parece que no pueden, porque es curioso como todo empieza por querer hacer de su hijo un genio y luego por aceptar que bueno, se está transformando en lo que se esté transformando, ¿no? Y eso también creo que es uno de los grandes juegos de la obra, como el propio elenco, como estos padres y a la vez el público van viendo un poco el elefante en la habitación aunque nadie lo quiere mirar, ¿no? Sí, totalmente. Sí, tal cual. El público en ese sentido creo que se hace un cómplice un poco de los padres, ¿no? Les puede hacer el viaje, puede llegar a comprenderlos, a empatizar. Había un espectador, un filósofo que me hablaba de eso, me decía cómo al principio los veía tan idiotas, ¿no? Y no sé, pobre, no, yo no los veo idiotas, yo nunca veo idiotas a mis personajes, claro, pero me decía esto y luego te acabas conmoviendo por ellos, te acaban cayendo bien, acabas comprendiéndolos y sí, empatizando con ellos. Sí, a mí me gusta una frase que dice Antonio, la de seamos simplemente. Es como un objetivo al que llegar, ¿no? Pero claro, ya se les ha venido todo encima. Ay. Sí, de hecho, curiosamente, vemos como esa pareja, pues en un principio parece que se distancian, de repente son dos líneas paralelas que en un momento se separan mucho y que en el fondo en este acto de normalizar parece que se van a separar, pero de pronto se acaban uniendo precisamente normalizando. Sí, yo creo que es curioso el viaje de la pareja, ¿no? Bueno, digamos, aunque tienen bastantes cosas en común, digamos, tienen un criterio en común, deciden usar el efecto Mozart para estimular precozmente a su hijo, sí, en cierta manera, y esto ayuda mucho en la dramaturgia, el que tengan una visión de la vida en algunos asuntos bastante opuesta, ¿no? Esto permite mucha comicidad en la obra, mucho enfrentamiento dialéctico, pero en el transcurso de la obra, conforme pasan los acontecimientos, esto hace que los una y que en cierta manera se respalden frente a la adversidad. Es un viaje muy, muy bonito de esta pareja. Me ha venido la letra de un tango muy conocido, no nos une el amor sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Entonces, a estos padres, un poco ahí, más que el amor, los une el espanto. Pero bueno, es algo también, ¿no?, que trabajamos, ¿no?, durante la obra, Antonio Maya, el decir, bueno, que no estén siempre peleados estos dos, algún momentos de acercamiento tendrán que tener y curiosamente estos momentos de acercamiento todo se da a través del niño, ¿no? Esto sí es algo, ¿no? La idea de triángulo en la función está de principio a fin, yo creo, ese bebé que lo separa, incluso hay un momento que, ¿no?, que Clara explícitamente habla de eso, ¿no? Antes de Jonás estábamos bien, ¿no? Este niño va a acabar con nosotros, dice él. Sí. ¿No? Bueno, sí, así no digo que así como hay esa sombra del niño que separa, está también el niño que a través de los problemas une, que de hecho a veces se dice, ¿no?, que los niños desarrollan problemas para unir a los padres, ¿no? Cuando a veces se habla de eso, ¿no? Padres que están, por ejemplo, peleados o a punto de separarse y los niños se ponen más problemáticos para que los padres se tengan que unir, hacer frente común, aunque sean contra él, entre comillas, ¿no? Claro. Y estos padres acaban necesitando hacer frente común en muchas cosas. Que en el fondo en las parejas al final es lo que une. O sea, quieras que no,
atravesar momentos súper crudos, problemas económicos, problemas con tu hijo, con todo, con la vida, la familia y tal, al final es lo que te acaba anclando a esa relación, ¿no? Porque es apoyarse unos a otros en todo esto, o sea que también es bonito ver eso, como una pareja que está todo el día discutiendo con opiniones tan diversas, estén tan unidos en el fondo, se Es que tiendes sustentan. a embellecerlo todo, Maya. No sé yo si es tan bonito. Pero... Bueno, puede ser, puede ser. Debe tener un final feliz, claro que sí, hombre. Además, también en este arco dramático que viven los padres, en esta transformación del hijo, creo que está muy presente el arco de la ilusión a la desilusión. Sí, sí, Sí. totalmente. Sí, sí. Sí, sí, lo has dicho tal cual, tal cual. La ilusión de que mi hijo se convierta en un genio. Sí, sin embargo, fíjate que también cuando, digamos, cuando aparece esa sombra de la desilusión de alguna manera, claro, tampoco les da tiempo, yo creo, a sentirlo como desilusión porque el hijo realmente es extraordinario, realmente es alguien completamente especial que no se parece a ninguno y ellos se siguen agarrando a esa idea como si de alguna manera pudiera llegar a reconfortarlos, cuando en realidad lo único que les da es problemas, cuando tienen tantos problemas, por ejemplo, con su hijo en el parque, ¿no? No vamos a detallar cuáles son, pero sí diremos que eso hay un momento, la obra avanza, digamos, y a medida que avanza, estos padres cada vez tienen más problemas concretos, reales, con los otros niños, con los otros padres y madres, con las niñeras de los niños, en fin, con todo el entorno. Y aún ahí se aferran a esa idea de, bueno, porque él está más desarrollado que los demás, dicen, ¿no? No es, wow, tenemos un problema con este hijo, vamos a llevarlo, no sé, a donde se nos ocurra, pero pidamos ayuda, ¿no? Eso es una cosa que también se hace, sobre todo manifiesta al final, no han pedido ayuda, ¿no? En algún momento se habla al principio de llamar al pediatra, no, ese pediatra no es demasiado joven, demasiado, en fin, le quita, ¿no? Le resta autoridad. Miguel, y finalmente es como que estos padres, a pesar de todo lo que les pasa, lo único que consultan, pero sin que ni siquiera llegue a ver al niño, es la Leopoldo, es a ese ex, ¿no? Que es el alma gemela de la madre. Y realmente Leopoldo es el único del exterior que entra ahí, aparte de los abuelos que por lo visto unos están en Alemania y los otros apenas los ve, dice, porque no, yo he pasado miedo, dice Miguel, las últimas 2 veces que Jonás ha estado con mis padres. Claro, entonces se han quedado muy aislados también en su trío, ¿no? Se han quedado sin referente externo que les pueda A mí decir. me gusta mucho eso también, el que mucho, o sea, haya gran parte de conflicto con personajes que no se ven, que solo hablan de ellos y ver cómo entran en la, ¿no? en la problemática de esta familia es genial también. O sea, trabajar con personajes invisibles para el espectador, pero que están ahí, eso me encanta. Y los personajes presentes, pero que están ausentes, la figura del niño, Dan mucho, la sí. figura es mágica. Yo creo que una de las cosas que engancha de la función es que cada espectador imagina su pequeño Jonás en su cabeza, ¿no? A Sor Leopoldo, a los padres. Claro, que puede ser peor que todo lo que pudiéramos hacer con efectos especiales en el cine y con Sí. cualquier cosa, ¿no? Con la imaginación de lo que pudiera ser ese niño Sí. es muy interesante. Sí, hubo tentativa en el cartel de poner imagen o no poner imagen del niño, pero claro, es que mucho mejor que no se vea, porque... Y eso es algo que habilita el teatro, ¿no? Es muy propio del teatro, ¿no? Que habilita ese espacio de imaginación para el espectador, ¿no? Sí, esto lo estuvimos trabajando. ¿Te acuerdas, Maya? Uno de los ejercicios de entrenamiento de Denis, me acuerdo uno de los ejercicios de improvisación donde un grupo de gente miraba un vídeo y... qué bueno, claro, sí. El vídeo no se ve, el espectador o la persona que está fuera de la escena no ve que están viendo porque realmente no hay nada, no hay ni tele, no hay ni vídeo. Pero resulta mucho más interesante ver cómo viven cómo reacciona cada uno. Cómo lo viven, cómo reaccionan, cómo transitan, que realmente lo que se vería en ese vídeo. Pues y yo luego creo el público ya
hace en su cabeza lo que cree que pueda estar pasando al ver a toda esa gente reaccionar de maneras completamente dispares, además. Dios mágicos, sí. Maravillas, sí. Además que es curioso precisamente lo que decía Antonio, que es que justo el protagonista de toda la función, que es el niño, no está, porque están todos esos y ahí la omisión, claro, también tiene que ver con eso. Está todo ese universo de la pareja que decíamos que vamos recreando, nos imaginamos a Leopoldo, a los padres, pero realmente el protagonista, que es el niño, no está, y la evolución precisamente porque tú te sientas y tú te imaginas un bebé cualquiera, X. Pero luego la evolución va creando, como decía Antonio, que ya ese pequeño monstruo ya cada uno le ponga las cabezas que quiera, ¿no? Eso yo creo que ahí da el verdadero poder de la función y del teatro como plataforma, vaya. Además, quería ahondar precisamente que decías Maya, ahora, cómo habéis trabajado, y decía Antonio, cómo habéis trabajado esta improvisación y cómo habéis trabajado realmente todo el arco de la función, porque aunque en conjunto podríamos decir que sí que es una distopía, que es una comedia de humor negro, la función da para todo, da para comedia, da para drama, da para situaciones tensas, disparatadas, muy cercanas a la realidad, muy alejadas, incluso para bailar, da para todo. Sí. Denise tenía mucho material, además, porque trabajamos bastante antes de que ella terminara de escribir, y bueno, ella tenía unas ideas fabulosas y claro, es que hubo como un montón de posibilidades por donde podía haber ido, ¿verdad? Más cosas que podíamos haber desarrollado, podíamos haber sacado otra obra. Sí, sí. Bueno, se puede hacer biopic y todas estas cosas, ¿no? O segunda parte, es que se puede hacer. Sí, ha sido muy bonito el proceso de trabajo, muy, muy bonito. Denise trabaja desde un lugar muy libre, siempre desde la improvisación, desde nuestro propio material también, como personas, con nuestras experiencias. Ha sido muy, muy rico, muy rico. Y bueno, yo estoy muy contenta del proceso. Yo tenía una parte de la pieza, digamos, ya escrita, pero incluso aunque no la hubiera ni leído con Maya y Antonio, yo los imaginaba a ellos igual. Cuando yo leía la pieza, yo los imaginaba a ellos. Entonces, para mí ya estaba escrita para ellos. Y después tuvimos eso, pues en julio, ¿no? Tuvimos unas sesiones de poder probar cosas y aparte de leer el material escrito, pues poder probar con situaciones improvisadas, ¿no? Que plantea, como ha explicado Maya, y bueno, y algunas se quedaron y otras no, y bueno, y evolucionaron, por supuesto, y para mí fue un trabajo muy orgánico, o sea, fue un trabajo muy fácil, ¿no? Y por ejemplo, cuando apareció, digamos, de alguna manera en mi cabeza al final de la obra, para mí es que era el final al que nos había llevado el trabajo, para mí no podía concebir otro, o sea, lo tenía claro que ese era el lugar y que ese era el arco, y veíamos, ¿os acordáis que decíamos, bueno, y aquí falta otra escena entre el momento carrito, digamos, no quiero dar de nuevo muchos detalles para no develar demasiadas cosas, pero es como que falta otra escena, entonces salió, vale, la penúltima, la de, ¿no? Bueno, no quiero nombrarlas para no dar pistas. Claro, pero, claro. Sí, fue como, la verdad que fue un trabajo sí, muy, muy fácil para mí y para los actores. Yo creo que también que vosotros de una manera completamente orgánica desde el principio, ¿no? Como digo, ¿no? Literalmente para mí esto está escrito para ellos, pero aparte de por el hecho de haber improvisado con ellos, haber buscado con ellos, ya como digo, incluso con el texto escrito previo, yo los imaginaba, o sea, los escribía teniéndolos en la cabeza. Y eso ha sido muy mágico también, porque luego después de todo el trabajo que hemos hecho de improvisación, que llegase Denise con un texto escrito que claro, nosotros teníamos una idea a lo mejor, ¿no? De lo que habíamos, pues de la serie de improvisaciones, pero es que llegara con esas frases perfectas, con esos hilos, no sé, a mí me pareció ¡guau! Increíble. Fue como de repente teníamos ahí como una chocita muy mona y de repente ¡guau! Sí, es un doble trabajo muy palacio. Muy, muy apasionante el trabajo de la libertad creativa, de que el Denis proponga situaciones, personajes,
sitios al que llegar, pero el camino era nuestro. Personajes que desarrollar, cantidad ingente de material creativo del cual alguno ha perbebido, pero otro se ha quedado fuera y ahí está. Bueno, no se ha quedado fuera, Sí. está dentro. No está fuera, Claro, está es dentro. verdad, en realidad nada se queda Está dentro, fuera. sí. Todo- Yo me acuerdo que a veces en mitad de la improvisación Denise decía, prueba a decir esto, y a ti te explotaba la cabeza. En plan, pero ¿cómo voy a decir esto? Y ¡pah! Lo decías y salía pues ahí para aburrir ahí había. Y luego, como dice Maya, luego el segundo trabajo también es apasionante, que cuando llega Denis con el texto, que es otro tipo de trabajo, ya es un trabajo, Claro. bueno, más actoral, no más actoral, pero es un trabajo más de interpretación de un texto que Lo tienes muy dentro también. En parte está muy dentro, pero hay que poner arriba porque ya se trata de otro tipo de trabajo que es, bueno, defender las frases, la situación, que no caigan los ritmos. Y Todo eso luego, que... además, algo que quiero agradecer mucho a Maya y a Antonio, digamos que yo creo que mis textos en general tienen como una textualidad muy, muy específica, ¿no? Un lenguaje que a mí me interesa mucho el trabajo con el lenguaje. Y a veces, o sea, digamos, apuesto por una especie de extraño naturalismo en las situaciones. Digo extraño porque a veces son situaciones muy fantasiosas, pero abordadas como desde un naturalismo actoral, pero para colmo con unos textos que tampoco son tan cotidianos, o sea, que están muy pensados. La palabra está muy medida y se nota que cada palabra pesa, tiene un peso muy específico. Cada palabra está escogida, cada palabra, yo a veces les digo, fijaros que en mis textos no hay vales, no hay, o sea, hay palabras del uso cotidiano que no uso, a ver, que no que estoy diciendo que haya nada de malo en usarlas, pero simplemente que es algo que tiene que ver con mi textualidad, con, bueno, con algo, con en fin, el componente literario de mis obras, ¿no? Que yo necesito usar el lenguaje de cierta manera peculiar. Y ellos han entrado muchísimo, o sea, con un respeto, con un cuidado, con una profesionalidad en todo eso, vamos, que a mí me tienen maravillada. Y además, hablaba justo Antonio de cómo al final hay que defender ese texto del ritmo, que en cualquier obra el ritmo es fundamental, en la comedia mucho más, pero es que en este caso, ya que hablábamos de música, esta obra, yo pensaba, cuando estabas allí sentada, ves el principio, ves el fin, además es una obra relativamente larga que pasa volando, o ya es llamativo ver una obra de más de hora y media, y de pronto pasa volando, no sabes cómo empezaste y no sabes cómo has acabado, dónde has acabado, como espectador me refiero. Y esa partitura invisible que al final hace que no se note y que parezca que todo sea tan fácil y tan natural, tan orgánico, veo que ese es el verdadero trabajo, ¿no? Haber conseguido ese ritmo que no decae, que te llevas al espectador a una situación surrealista, pero se va contigo. Y acaba en el final y ve el final y dice, claro, si es que esto tenía que ser así. Y eso que tú dices tiene mucho que ver con la química que tienen ellos dos, Antonio y Maya. Tienen esa química especial que el ritmo está conseguido también gracias a esa química, ¿no? Que primero estaba el reto de poner en pie la función, digamos, y de sostener todos esos textos, que además que hay mucho texto, pero como tú dices, yo tengo la sensación también de que la obra pasa un poco así sin que te des cuenta. Estoy convencida que la obra no se hace para nada pesada, porque están pasando cosas constantemente y giros constantemente, pero digo que es algo que una vez conseguido ese punto de medio de poner en pie, ellos con la química que tienen y el olfato escénico también, ¿no? Han conseguido esto que hablábamos, ¿no? Desde el principio de los ensayos decíamos, bueno, es algo para hacer posteriormente, no se puede hacer desde el principio lo de pisarse como conviene, y esto lo están haciendo, yo creo, con mucha precisión ya. Eso ya, yo pienso que ahora la función está en un momento dulce. Claro, sí, el ritmo, y no solamente el ritmo, se puede hablar de un trasvase de género en la propia obra, aunque bueno, esto también es muy relativo. Si dudamos si es una comedia o es un drama, o es un drama cómico, o es una comedia dramática o una dramedia, pero yo creo que una cosa está dentro de la otra. En todo cabe todo.
Y eso, yo creo que es una mala idea el jugarlo realmente como un paso de un género a otro de una forma pura. Yo creo que cuando no se juega nada, solamente nos dejamos llevar por lo que ocurre, por los personajes y por el texto, el trasvase o digamos este cambio de tono o de género ocurre solo. No creo que sea algo tan digamos, tajante, sino que ocurre de una manera espontánea. Muy bien, Denis. Es que los géneros tampoco existen en la vida, digamos, los géneros son algo que existen en el teatro, pero no en la vida que es una tragedia, una comedia, ¿no? Cuando hablamos de desorganización emocional, de evitar las etiquetas, ¿no? En los cursos, digo, pues hablamos de eso, me gusta mucho lo que acabas de decir. Denis nos dice mucho, nos dice transita, y es que es eso, son personajes transitando por todo eso, por los géneros, los no géneros y las emociones, todo, sí. Sí, me refiero a transitar emocionalmente esas situaciones. Situaciones que si no se transitan emocionalmente por parte del actor, se hacen imposibles de representar. O sea, precisamente yo huyo de la idea de representación, o sea, odio la representación en el teatro, no me gusta que los actores representen cosas. En mis cursos intento precisamente evitar la representación y que los actores entiendan que no hay escapatoria, que la única manera es transitar emocionalmente las situaciones, la única manera de sostenerlas para el público. Sí, justo es el verbo, ¿no? Al final yo diría que es una función que transita de Mozart a Mecano y sí, todo cabe. Y pasando por Rammstein, Bueno, chicos, ya os voy a despedir, pero antes ya lo he adelantado. Maya, pasar por aquí es tomar un café. Maya, puedes tomarlo con Jim Morrison o puedes invitar a alguien más, podemos ampliar el espectro. Esta sección se llama Sin café como excusa y a todos nuestros invitados les proponemos una persona o un personaje, no tiene por qué ser real, puede ser un personaje de ficción ni una persona que esté viva. ¿Con cuál os tomaríais un café sin dudarlo? ¿Con quién? Maya, ya sabemos que en la mesa sentada Jim Morrison, ahora podéis añadir a la tertulia. Ay, Dios mío, yo qué sé, yo de vivos ahora me tomaría un café con Rafael Spregelburg, que es un gran amigo y vamos, mi dramaturgo, uno de mis dramaturgos favoritos, y hace mucho que no lo veo, así que con él me tomaría un café ya, porque justo lo mencionaba hace poco, y de muertos, mira, con Artaud, que ha mencionado Antonio. Yo ahora, por el ánimo que tengo así un poco sombrío, me tomaría un café con Artaud para que me acabara de hundir o yo acabara de resurgir de las cenizas. Me parece que sería un buen momento para tomar un café con Artaud. Nos sentiríamos quizá medio comprendidos. Pues mira, yo me tomaría un café con Leopoldo. ¡No! ¡Antonio! ¡Qué maravilla, Antonio! Me acabaría muy mal. Porque a ver si me reconcilio. Es un tío majo. Es majo, me reconcilio con este tipo de actitud de la vida. No creo que ocurra, pero bueno, lo mismo puede ser hasta divertido. Café con Leopoldo. Es que suena a programa de radio. Café con Leopoldo. Igual tengo un nombre, Antonio. Aviso. Has de abrir una sesión. Mira, Leopoldo, por si los oyentes, es uno de los personajes de la obra, que tiene bastante peso. En concreto, el ex del personaje de Maya. Sí. Pues yo, además de Jim Morrison, para dar a otro nuevo a mi café, me traería a mi abuela, que era una actriz muy buena y muy importante, pero justo se murió cuando yo terminaba la RESAT y yo empezaba mi vida profesional, y ahora me encantaría poder charlar con ella después de tantísimos años de todas nuestras experiencias en el teatro. Con tu abuela, Maya, ya bueno, sería tan bonito. Sí. Ojalá, Denis. Pues ahí tenemos esa mesa, esa tertulia, desde luego de lo más variopinta, pero puede ser muy divertida, la verdad. Ahí queda la omisión del si bemol 3 en el Teatro Quique San Francisco de Madrid. Y nada, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. Ya está el día. Gracias a ti. Por favor, venid al teatro, no os vais a arrepentir. No. Y venid. Muchas gracias, Elvira, por todo. Ha sido muy agradable estar con vosotros.